Saludos. Titulamos este vídeo Experiencia cercana, muerte, Cristo y Emilio Carrillo, ECM 4. Por tanto, este es el número 4 de esta serie ECM, que significa experiencias cercanas a la muerte. Por tanto, ya sabrán que este es un tema de mucha subjetividad, pero también de una serie de parámetros que se repiten en esta fenomenología, que debieran hacernos pensar y cuestionar muchas actitudes en nuestra vida concreta, podemos decir. Entonces, en relación con este vídeo y este título que decimos Cristo y Emilio Carrillo, es la experiencia cercana a la muerte de Emilio Carrillo. Pueden buscar su nombre e informarse de toda la trayectoria profesional de este personaje, que lo consideramos de un alto rango, podemos decir así, espiritual, incluso profundo, con alternativas en su vida, evidentemente, como la de todos, y utilizamos la palabra Cristo porque también notarán y verán que si siguen la trayectoria y el estudio de muchas de estas experiencias cercanas a la muerte, pues se suele aparecer algún tipo de divinidad en muchas culturas, a veces distintos nombres o aparentemente distintas entidades. Por tanto, entonces una persona de un primer pensamiento un tanto infantil sería, bueno, si aquí existe Cristo y el otro es Krishna, pues quiere decir que ninguno de los dos es verdadero, porque tendrían que tener un mismo nombre. Bueno, pues eso nosotros lo vamos a intentar dar nuestra sencilla explicación de lo que nosotros pensamos sobre este tipo de posible entidad, el significado que puede tener este tipo de entidad, porque nosotros no nos basamos en las leyendas, en las historias ni en los escritos sagrados, sino los tomamos como secundarios a nuestro pensamiento, a nuestro discernimiento. Lo que coincida con él, pues bien lo aceptamos, pero lo que no, pues lo dejamos evidentemente entre paréntesis. Entonces vean este vídeo, que es el que vamos nosotros a comentar, porque aquí, como están viendo, en un quirófano, y en esa cama de ese quirófano es donde Emilio Carrillo pues tiene esa experiencia cercana a la muerte. Poniendo este título, viví un encuentro cercano a la muerte, en el canal Cristian Argüello Gómez, que creemos que está realizando una buena y excelente labor. Entonces nos cuenta, nosotros vamos a ir rápido, porque esto también es algo repetitivo, que él pues sencillamente no fue una experiencia muy traumática la que él pasó, ni en su propia vida, ni siquiera en esta experiencia. Para él fue algo cómodo, de tal manera que él nos dice que simplemente se vio fuera del cuerpo. Dice, con paz, vi mi cuerpo físico en la cama y vi todo lo que había sido mi vida en un instante y percibí que todo estaba hilado, es decir, que todo él va viendo, que todo se conexiona y que, por ejemplo, si se cierra una puerta es porque se tenía que abrir otra puerta en la propia vida, en las circunstancias de su propia vida. Y a continuación, en esa experiencia, él que se ve fuera del cuerpo y se ve con paz, es decir, no se siente atemorizado ni mucho menos, pues él empieza a ver formas de luz que él lo identifica como seres queridos que había conocido, pero entre ellos, los más relevantes, podemos decir, entre ellos sus padres. Él encuentra a sus padres y él se establece un diálogo entre sus padres ya fallecidos y él. Le preguntan directamente cómo te encuentras en esta situación. Evidentemente, pues él simplemente dice que con paz, les responde que él se encuentra con paz, armonía, con plenitud. Y dice, y entonces a continuación pues nos adentramos los tres en un túnel de luz. Esto es muy frecuente. Y entonces él cuenta que en ese túnel de luz, pues él y sus padres que le acompañan, pues perciben algo muy potente que se está acercando, porque él siente como él y sus padres, podemos decir así, de su propio cuerpo, como un tipo de vibración especial, que le está indicando que algo muy poderoso se está acercando y que los rodea. Y él lo identifica como Jesús de Nazaret, como Cristo Jesús.
y él lo percibe, dice, como presencia física, porque cuando le preguntan cómo percibió a sus padres, pues él dijo, bueno, a mis padres los percibí como una luz, y más que la forma física era como una luz. ¿Y cómo podría yo explicarlo? Dice, y él dice, pues yo lo percibí como una especie de aroma, una especie de fragancia, como cuando una persona a lo mejor va por la calle y huele un plato que le gusta, como a él, por ejemplo, le gustaban las lentejas, pues ese simple indicativo, que no es físico, le hace ver y saber que son lentejas. Pues dice, algo semejante, aunque parezca esto trivial, es lo que yo percibía en la luz y puedo identificar que eran mis padres, pero no por su forma física, sino por una especie de fragancia y de sentimiento interior. Pero dice, pero con el Cristo, que él lo interpreta como Jesús de Nazaret, se le presenta, lo describe como un ser que él dice, ¿qué sería lo más característico que yo percibí? Pues dice, autoridad y amor. Percibí en su rostro una gran autoridad y un gran amor, y no lo percibí como un tipo enclenque, sino como un tipo poderoso. Y está diciendo que a este sí se le presentó con una imagen, más que sus padres. Y entonces se establece también el mismo diálogo que se ha tenido él con sus padres. Le pregunta, ¿cómo estás? Se lo pregunta Cristo a él, a lo que él considera que es Cristo. Y él le dice lo mismo, dice, me encuentro en paz y plenitud. Y entonces a continuación le pregunta, ¿y si volvieras, es decir, si volvieras a la vida en vez de seguir en este camino, seguirías así, en paz y plenitud? Entonces él contesta que sí, que piensa que sí. Y nada más que piensa eso, pues entonces él, muy rápidamente, parece que da su conformidad y se encuentra ya de vuelta de una manera rápida, pero sin grande trastorno, pues a la cama de ese quirófano, es decir, ya se encuentra en cuerpo físico. Y entonces esto evidentemente pues lo lleva por dentro, le hace una transformación más interior, él vuelve otra vez a una vida como en su anterior etapa, podemos decir así, en que él sobre todo le interesaba sobre todo lo espiritual, pero simplemente, y pasa un año, y al año él en sus actividades de meditación, de yoga de meditación que él tiene, pues entonces cuando pasan años en uno de esos momentos que está meditando en yoga, pues siente que se le vuelve a aparecer la misma imagen del Cristo y como si estuviese en esa ESM y le vuelve a hablar. Y le pregunta el Cristo a él, dice, ¿no tienes interés en saber por qué volviste? Es decir, porque él, nada más que dijo que sí, pues volvió, pero en todo ese año no se le ocurrió a él preguntarse por qué había vuelto. Y entonces le dijo, pues es verdad, ahora que lo dices, pues sí, tengo interés en saber por qué volví, por qué me hiciste volver. Y entonces se le dijo, pues por dos motivos. El primer motivo es porque la humanidad está pasando un momento que se necesita que tú transmitas seguridad a esta humanidad, porque hay muchas personas que están sintiendo evidencias semejantes a las que tú has tenido, pero están en soledad. Por tanto, es importante transmitir tu mensaje, porque de ese modo estas personas ya verán que no están ellos viviendo fantasías, sino que otras personas como tú, pues le están hablando de lo mismo que ellos están sintiendo. Ese es uno de los motivos. Dice, bueno, y el otro motivo por el que has vuelto es, fíjate, entonces eso le sorprende a él. Le dice, para que tú goces la vida, para gozar la vida. Y yo, fijémonos, que es el Cristo, podemos decir lo que le dice, y yo gozarla contigo. Es decir, que mientras que el ser humano, en este caso Emilio Carrillo, esté gozando y disfrutando la vida, pues también el mismo Cristo, podemos decir así, también la estaría gozando. Y eso le hace a él meditar mucho, porque hasta ahora su vida había sido en búsqueda de la espiritualidad, pero una espiritualidad en un sentido un tanto triste. Y yo, que estoy haciendo este vídeo recordando este otro vídeo de Emilio Carrillo, pues tengo que decir que a mí me pasa algo semejante. Yo tengo una certeza en una espiritualidad muy total, pero tengo que reconocer que tiene también actualmente, sobre todo actualmente, un triste no de gozo, podemos decir así, sino más bien
de insatisfacción o de preocupación o de un cierto dolor al comprobar todo lo que está pasando ahora mismo con esta humanidad y la fuerza de esta oscuridad como se está haciendo patente en muchos inocentes. Yo reconozco que estoy en ese sentido de no gozo, pero este vídeo y este pensamiento que le da a Emilio Carrillo pues me va a hacer a mí también poner algo de mi parte para combatir un tanto este tipo de pesadumbre o nostalgia o dolor por lo que está pasando actualmente. Esto pues me puede servir, por lo menos esa es mi intención. Entonces esas dos son las comunicaciones que le hicieron volver, le dice el Cristo. Entonces ahora vamos a dar una serie de interpretaciones sobre todas estas experiencias cercanas a la muerte. Vamos a dar nuestra opinión y nuestra convicción, podemos decir así, hasta cierto punto. Entonces, pregunta sobre esta reflexión sería, número uno, ¿por qué una divinidad se presenta según una cultura que puede ser un método de adoctrinamiento-control? Porque nosotros sabemos que la mayoría o la totalidad de todo lo que son doctrinas aquí, pues están realmente dirigidas no para realmente favorecer sobre todo una espiritualidad, sino sobre todo, creemos nosotros, para controlar a la humanidad mediante el miedo y mediante una serie de obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la divinidad se presentaría? Precisamente adaptando a estas figuras. Y además, adaptándose y presentándose de distintas formas, como aquí, el Cristo Jesús, con Emilio Carrillo, podría ser Buda en otra cultura o Krishna en otra cultura. Pues nosotros decimos lo que se nos ocurre como explicación, creemos que es sencillo. Sería para una adaptación al sujeto. Y cualquier persona que haya dado un tipo de aprendizaje a otra persona o a un niño, pues comprobará que ella se ha adaptado al pensamiento de este niño para darle esa enseñanza. Pues esa puede ser la explicación, pensamos nosotros. Una segunda reflexión, número 2, sería ¿por qué no se cuenta la cruda realidad del poder exterior que está ahora, ha estado siempre y sobre todo ahora mismo se está realizando? Porque nosotros en todas estas experiencias cercanas a la muerte, pues no vemos que a ninguno se le diga, mirad, tener cuidado con esto que está sucediendo ahora, podemos decir así, de un poder exterior que os está llevando, podemos decir así, a una esclavización. Eso no lo hemos visto realmente prácticamente en ninguna de estas experiencias, y llevamos muchas analizadas. Pues nosotros decimos, pues creemos que es porque cada sujeto es el que debe descubrir por sí mismo todo lo que se tiene que aprender aquí, y esa sería una cuestión importante que le corresponde a cada sujeto. Por tanto, cuando nosotros a veces queremos y vemos compartir un conocimiento de algo que está pasando actualmente y vemos que miran para otro lado, es decir, eso ya es su responsabilidad, eso ya... ¿Y por qué? Porque también dice, nadie aprende en cabeza ajena. Bueno, pues cada uno tendrá su método de aprendizaje, pero creemos que esto es fundamental. Y creemos que esta puede ser la explicación, porque cada sujeto se le da, creemos, la posibilidad de descubrir por sí mismo aquí lo que está pasando. Y a lo mejor no es conveniente que una persona que esté en otro nivel más ingenuo, pues se le muestre de golpe, cuando tenga esa realidad, esa experiencia cercana a la muerte, toda la verdad de aquí. Realmente, a lo mejor, la fuente, podemos decir así, o el Cristo en esta ocasión, que sería la manifestación próxima de la fuente a nosotros, pues es más sabio y no lo considera conveniente. Punto 3 de reflexión. ¿Es importante el mal causado por la ignorancia? Porque aquí nosotros personalmente hemos causado mal por nuestra ignorancia. Y entonces también vemos que muchas personas también pueden estar habiendo causado mal precisamente, pero es por la ignorancia. Pues entonces nosotros decimos ante esa reflexión, y lo que comprobamos aquí, que también le suelen decir estas divinidades o estos guías que se presentan en esas experiencias cercanas a la muerte, que lo que consideran que lo importante no es el resultado de las acciones o las acciones en concreto, sino que lo importante es la intención del sujeto. Y como lo importante es la intención del sujeto, pues si se causa mal, pero por ignorancia, pues no constará como punto negativo, decimos nosotros. Eso es lo que
deducimos. Y un punto final, 4, que nos podemos preguntar aquí en este vídeo es: ¿triunfará el mal luciferino que estamos viendo actualmente, cómo se está realizando en todos los campos? ¿Triunfará sobre el ser humano? Pues nosotros decimos, estamos convencidos que aparentemente pudiera incluso someter al cuerpo físico, pero como estamos viendo en estas experiencias cercanas a la muerte, que el cuerpo físico es quizás la parte humana menos importante, sino que la más importante es el alma o la parte etérica, pues por eso nosotros decimos que nunca triunfará el mal luciferino sobre el ser humano, porque nunca llegará a la integridad del ser humano, porque la integridad del ser humano serían esas dos partes. Pero a veces podrá la parte más inferior, cuerpo físico, pues es ser sacrificada incluso físicamente, pero eso no será someter al ser humano. Por eso decimos que nunca triunfará el mal luciferino sobre el ser humano. Y por eso nosotros somos conscientes que estamos aquí todavía. Terminamos en este punto deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento, pues a este tiempo que consideramos de final de ciclo, en que creemos que se está revelando todo lo que siempre ha estado oculto.